Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del podcast de Baker Tilly. En este tercer episodio nos acompañan Marcela González e Isabel Robledillo del Departamento de Tax and Legal, quienes nos hablarán sobre la ley Beckham. Últimamente estamos recibiendo muchas consultas de clientes que quieren acogerse a la ley Beckham. Pues sí, Marcela, porque debes tener en cuenta que este régimen fiscal de desplazados a territorio español es un régimen muy beneficioso para los trabajadores y trabajadoras que quieren venir a trabajar a España. Coloquialmente se ha llamado Ley Beckham, ¿por qué? Porque dio la casualidad de que cuando David Beckham vino a España en 2003 y fichó por el Real Madrid, fue al mismo tiempo que entró en vigor este régimen, y por tanto se decía que este régimen se creó para beneficiar que el Real Madrid fichara a David Beckham. Pero realmente este régimen fiscal surge para atraer talento a España y para las inversiones financieras, para que pues vinieran personas a trabajar aquí a España y pues dar todo tipo de beneficios a empresas o a este tipo de personas que querían venir a trabajar a España. Claro, el error está en pensar que cualquier persona desplazada puede acogerse a este régimen. A ver, sí que es verdad que muchas del asesoramiento que estamos realizando a tanto empresas como trabajadores, pues cuando se desplaza una persona a trabajar a España, lo primero que piensan es en aplicar la ley Beckham, pero es verdad que tiene que haber una relación de causalidad entre el desplazamiento y el inicio o bien del contrato laboral en España, o bien de la relación laboral, o bien de la actividad. Entonces es muy importante que quede constancia o justificación de que el motivo, que el desplazamiento de España venga motivado por iniciar este contrato laboral, este desplazamiento por una causa laboral, etcétera. Claro, además de eso, el requisito principal de la Beckham es no haber sido residente fiscal en España en los últimos 5 años, que ser residente fiscal, que es pues pasar en España más de 183 días en el año natural o tener el centro de intereses económicos en España. Esto no quiere decir que si tú empiezas tu relación laboral con un empleador español en noviembre del 25, no te puedas acoger a la Beckham porque no vas a pasar en ese año más de 183 días en España, sino quiere decir que el régimen empezaría a aplicar a partir de 2026, que es el primer año en el que se cumplen los requisitos. Le aplicaría en 2026 como primer año y en los 5 años siguientes. Y además, también es importante tener en cuenta que la solicitud del régimen debe hacerse en los 6 primeros meses desde que se produzca el alta de la seguridad social en España y no desde que se produzca efectivamente el desplazamiento a España. Sí, con eso hay mucha confusión, porque cuando los trabajadores o trabajadoras llegan a España, enseguida quieren solicitar el régimen, y siempre hay que como avisarles de que no, de que el régimen no es necesario que se solicite inmediatamente, sino que son esos 6 meses desde el alta de la seguridad social o el certificado de la seguridad social de origen. Entonces es muy importante tener en cuenta esos plazos. Como estábamos diciendo a lo largo de esta conversación, en 2023 el régimen sufre una serie de modificaciones. ¿Y por qué surgen estas modificaciones? Pues para que este régimen se intenta adaptar a todo el tipo de casuística, tanto de trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo de todas las nuevas empresas que hay a nivel tecnológico, a nivel de desarrollo, a nivel de I+D. Entonces intentan implantar una serie de perfiles o casuísticas que puedan aplicar a diferentes tipos de trabajadores. Nosotros nos encontramos habitualmente con dos tipos de desplazamientos que son los más comunes: o bien que tu empresa te ordene un desplazamiento a España, a una filial española, bien por razones de organización empresarial, organización económico de la empresa, o bien para buscar mercado dentro de España, o bien porque tú mismo hayas buscado, tú como trabajador o trabajadora de una empresa, hayas buscado un empleo en España y por tanto inicies una nueva relación laboral con un empleador en España y te tengas que trasladar a España a trabajar. Como estábamos diciendo, con los años este tipo de modalidades han ido surgiendo y han ido modificando y surgiendo nuevos tipos de perfiles, y ahora
se da mucha importancia a el tema, por ejemplo, de los teletrabajadores internacionales, que son coloquialmente conocidos como los nómadas digitales. ¿Por qué? Porque hay personas que, independientemente de tener un trabajo o tener que desplazar a España, vienen a trabajar a España porque les apetece sinceramente, es decir, ellos se establecen en España y lo que hacen es que mediante un visado de teletrabajo y con la autorización de la empresa del país en el que esté trabajando, pues se establecen en España. También se ha venido estableciendo a lo largo de los años, pues con todo el tema del desarrollo tecnológico, de I+D, que, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras altamente cualificados, es decir, bien porque estén desarrollando actividades emergentes o bien actividades que resulten de interés económico para España. Y también hay que destacar un perfil que también en los últimos años está cogiendo especialmente relevancia porque se está cambiando conforme van pasando los años, son los administradores de empresas, que también ahora pueden venir a España y beneficiarse de este régimen. Por último, así como abriendo el abanico que puede surgir en estos trabajadores, son sus familiares. Con el contribuyente principal también pueden venir sus familiares. Todo esto va muy ligado y con connotaciones de las bases imponibles, que están limitadas y demás. Y una pregunta muy frecuente que nos hacen, por ejemplo, los trabajadores es todo el tema de cómo van a tributar aquí en España una vez que les conceden esta beca. Claro, eso es lo más atractivo de todo, que es que frente al régimen general del IRPF, que tributas mediante una escala progresiva, los trabajadores y trabajadoras acogidas al régimen especial tributan un tipo fijo del 24% hasta los rendimientos de hasta 600.000 euros y a partir de ahí a un tipo del 47%, por la parte que exceda, es decir, en caso de 650.000 euros, pues 600.000 al 24% y 50.000 al 47%. Pero lo más interesante de la BECAM es que se tributa en España por los rendimientos del trabajo obtenidos a nivel mundial, pero el resto de rendimientos diferentes a los del trabajo solo tributan en España si efectivamente radican en España. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga abierta en otro país una cuenta bancaria fuera de España que le genere intereses, esos intereses no estarían sometidos a tributación en España. Por lo tanto, es bastante interesante, pero sí es cierto que aunque tiene ventajas fiscales muy atractivas, hay que estudiar el caso en concreto porque no a cualquier trabajador le beneficia. Beneficia especialmente a aquellos que tengan un salario más elevado. Pero es verdad que la aplicación del régimen, para la aplicación del régimen también hay que tener en cuenta otros factores que hemos estado diciendo, como el patrimonio, las circunstancias familiares. Entonces, todo ello puede derivar en que sea más beneficioso tributar bajo el régimen general que bajo la ley BECAM. Entonces, aunque es verdad que es muy atractivo y que efectivamente, como decías, han posibilitado que vengan a España muchísimo talento y que se haya traído nuevos perfiles más cualificados y demás, también hay que tener en cuenta que depende del tipo de las circunstancias de cada trabajador y que habría que hacer un análisis detallado del caso en concreto. Totalmente de acuerdo. Cuando nosotros contactan empresas que tienen filiales aquí en España y quieren desplazar a trabajadores aquí, siempre o cualquier tipo de persona que quiera venir a trabajar a España, sí que es cierto que siempre les decimos, les indicamos que necesitan una planificación fiscal completa para poder venirse a trabajar a España, por lo que decías, no solo por el tema de que este trabajador pueda venir a España, sino también por todas las consecuencias o todas las consecuencias que pueda tener tanto para la empresa como para el trabajador, porque cuando una empresa quiere enviar o desplazar a un trabajador aquí a España o contratar a un nuevo trabajador, tiene que saber o tiene que ser consciente de lo que implica eso. Entonces, nosotros consideramos que tiene que haber una planificación completa, tanto bien para la entrada de ese trabajador en España como la salida de ese trabajador en España. Claro, porque hay que tener en cuenta que tanto entrar en España como salir de España implica dejar de ser residente fiscal en otro país o empezar a ser residente fiscal en otro país. Y entonces hay que tener en cuenta que pueden darse lo que se llaman conflictos de residencia fiscal. Entonces es importante que se coordine para evitar que exista como una doble tributación en ambos países a la vez o que alguien sea considerado residente fiscal en dos países a la vez. Entonces es importante coordinar
las fechas de entrada, las fechas de salida. Informar correctamente a la agencia tributaria. Correctamente a la agencia tributaria del momento en el que se va a producir la salida de España. Correctamente. Y también para evitar posibles conflictos o problemas en el futuro, en cuanto que la agencia tributaria te pueda mandar un requerimiento porque el año de salida no se informó bien tu salida y que a lo mejor consideren que eres residente fiscal en España. Exacto. ¿Con qué? ¿Qué pasa? Que la agencia tributaria te solicitará los certificados de residencia del país al que te fueras o cualquier tipo de prueba para constatar que no eres residente fiscal en España, porque si no tendrías que tributar aquí en España por ese año. Desde Baker Tilly sí que estamos ahora mismo ofreciendo una planificación fiscal a todas tanto empresas como personas que quieren adherirse a este régimen. ¿Por qué? Porque hay una planificación fiscal completa desde que la empresa o el trabajador piensa de desplazarse a España, desde todo el momento, desde ese apoyo de solicitar el régimen, esa planificación fiscal de solicitarlo, de la entrada a España, así como requerimientos en el caso de que la agencia tributaria pueda requerir sobre la llegada a España, así como la presentación de declaraciones, que es muy importante seguir con las obligaciones que este régimen pueda llevar a los trabajadores. Y así además como esa planificación fiscal a la hora de salir de España de los trabajadores. Por lo tanto, desde Baker Tilly estamos ofreciendo ese tipo de planificación fiscal completa para que no haya sorpresas ni sustos a la hora de solicitar este tipo de régimen.